Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Auditores Hispanos presenta la sesión de introducción, clase modelo de lo que será nuestro curso virtual especializado de aplicación práctica de auditoría financiera 2024. Curso a cargo del doctor Luis Hidalgo Torres de Perú, ex Senior Manager de Auditoría de Ernst Young de Perú, posee experiencia en el dictado de cursos relativos a IFIS y temas de auditoría, cuenta con 13 años de experiencia en brindar servicios de auditoría y asesoría empresarial a empresas nacionales y multinacionales. Para nosotros, como siempre, un honor, un privilegio poder contar con su apoyo y su colaboración a favor de nuestros suscriptores, seguidores, clientes, asociados del Club de Auditores. Doctor Luis, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por su presencia el día de hoy. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con la sesión que nos convoca para el día de hoy. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo están? Buenos días con todos. Espero que todos estén muy bien. Bueno, ya cerrando casi un año, el año 2023, espero que todo este año haya sido de muchos éxitos en lo personal y profesional para cada uno de ustedes. Y bueno, siempre para mí es muy grato impartir conocimientos respecto a los temas. Será un curso taller práctico de aplicación, eh, papeles de trabajo directamente al desarrollo en las etapas de auditoría, ¿no? Que son la ejecución, la planificación y la conclusión, ¿no? En este evento, en este curso, desarrollaremos full papeles de trabajo, ¿no? Donde vamos a interactuar, vamos a poder tener algunos modelos de cómo se desarrollan los papeles de trabajo en función a todos los alcances de las normas internacionales de auditoría. Entonces, bueno, esta es una clase de introducción que la idea es evaluar, determinar muy de cerca cómo se ejecutan los papeles de trabajo. Lo que vamos a ejecutar y a diseñar el día de hoy es cómo se auditan las propiedades planta y equipo, ¿de acuerdo? Bajo el concepto de procedimiento de saldos, ¿de acuerdo? Entonces, para eso voy a proyectar, ¿no? Directamente los papeles de trabajo que voy a querer compartir. Muy bien. Uno de los rubros importantes en el desarrollo del procedimiento de auditoría o lo que nos cuesta a nosotros hacer en el momento de hacer la ejecución de los procedimientos de auditoría es la revisión de lo que es la propiedad, planta y equipo. ¿De acuerdo? En la revisión de lo que es la propiedad, planta y equipo, lo que nosotros hacemos para poder validar, ¿no? Y dar respuesta a las aseveraciones equívocas que pueden haber dentro del rubro es revisar la existencia, integridad, la evaluación, la presentación y la revelación de la información financiera contable. Entonces, nosotros como auditores nos basamos en el hecho de que evaluamos esas aseveraciones equívocas que podrían pasar dentro de la revisión del rubro, propiedad, planta y equipo, en función a la materialidad, nuestro error de tolerancia y nuestra summary audit difference, ¿de acuerdo? Estos criterios, estos umbrales que estoy indicando en este pequeño papel de trabajo, son los indicadores o los umbrales que nosotros nos vamos a basar si encontramos un error material en base al umbral que estoy indicando acá, 280.000. Vamos a poner unidades monetarias sé que hay muchos colegas a nivel latinoamericano, ¿no? 280.000 para arriba, unidades monetarias. Entonces, a lo que le preocupa al auditor es que en función a los procedimientos del diseño, naturaleza y ejecución que se haga, ¿de acuerdo? En el camino, cuando hagamos procedimientos de trabajo, si encontramos algún error material que supere este concepto o este umbral, nos pondríamos a pensar para una posible calificación, ¿de acuerdo? El error de tolerancia son las partidas que nosotros vamos a revisar con función a la muestra selectiva que hagamos. El ET significa, ¿no? La base, el umbral o la medida por el cual, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a tener que revisar y ejecutar para hacer nuestros procedimientos de trabajo de auditoría.
Debajo de ello se supone que el auditor tiene una tendencia no material sobre lo que se viene, pero por encima de este umbral, obviamente para nosotros sí es importante o significativo. O sea, entre el error de tolerancia y la materialidad vienen a basarse todas las muestras representativas que nosotros tendríamos que revisar y si esa evidencia documentaria tendría, ¿no?, razonabilidad en su existencia, en su integridad, en su evaluación, en su ocurrencia y en su medición. Esos son los procedimientos que nosotros vamos a diseñar. Y el Summary Audit Difference significa que en función de los procedimientos que ejecutemos o hagamos o desarrollemos, si encontremos algunas diferencias, estas van a tener que ser corregidas. No son materiales, pero sí son importantes. Entonces, si nosotros nos basamos en el desarrollo de nuestro papel de trabajo para evaluar, primero lo que nosotros como auditores tenemos que tener es estos conceptos bien claros: la materialidad, el error de tolerancia y el summary audit. Dentro del rubro de propiedad, planta y equipo, vamos a tener siempre los componentes, ¿no? Las edificaciones, ¿no?, los equipos de cómputo, los mobiliarios, los equipos diversos, los vehículos, que conforman el detalle por el cual nosotros vamos a revisar o auditar. Se supone de que la propiedad, planta y equipo parte o nace, ¿de acuerdo?, sobre un inicio o sobre un valor, ¿ya?, sobre un valor inicial, ¿ya?, más los movimientos que pueden existir, adiciones o deducciones, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, ¿de acuerdo? En ese sentido, lo que nosotros vamos a tener que validar es los saldos iniciales, las adiciones y los retiros, ¿de acuerdo? ¿En función a qué? A muestra selectiva, ¿de acuerdo? Uno, acá me detengo un momento, ¿no? Eh, Uno, acá me detengo un momento, ¿de acuerdo? Las aseveraciones que nosotros revisamos primero es que esté correctamente presentado, ¿de acuerdo? Estas son las aseveraciones que el auditor busca. Primero es presentación, presentado y revelación, ¿de acuerdo? Profesor, ¿por qué es importante la presentación y la revelación de lo que vamos a expresar como procedimientos de auditoría estén claramente identificables en el movimiento? No es lo mismo tener un retiro o venta o baja que un deterioro. No es lo mismo un ajuste que un retiro o adición. ¿Por qué? Porque si tú lo presentas de manera, o el cliente lo presenta de una manera licuada, es decir, si en el año, en el transcurso del año, se ha sufrido un ajuste al activo porque lamentablemente el activo contenía gastos capitalizables y durante el año el cliente fue identificándolo y lo ajustó. No es lo mismo ponerlo como un retiro-venta, sino simplemente mostrar su verdadera naturaleza de lo que pasó en la descripción del activo o del movimiento. Por eso el auditor, cuando hace una revisión, tiene que dar respuestas a todas las aseveraciones que uno tiene que evaluar, ¿no? O por ejemplo, también si durante el año, si, si durante el año fiscal se ha determinado un deterioro por daño de activo, ¿ok? Por daño de activo, este también tiene que ser presentado de acuerdo a su naturaleza, ¿no? A veces, muchos clientes o muchas compañías licúan, ¿no?, para hacer un poco más sencillo la determinación del movimiento y comienzan a exponerlo en un movimiento equívoco dentro de la presentación del costo y de la depreciación. Entonces, el primer trabajo que nosotros tenemos que tener como auditores financieros es verificar la correcta presentación, ¿de acuerdo?, del movimiento de la propiedad, planta y equipo en función a la naturaleza y descripción de cómo ha ido ejecutándose o moviéndose el activo fijo. Hasta ahí
¿Todo entendido? ¿Todo comprendido? ¿O alguna pregunta o alguna consulta, por favor? Buenos días, profesor Julio Yataco lo saluda. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Una consulta con respecto a este análisis que usted está haciendo. Habría que entender, hacerle también antes de este trabajo, no sé si es sustantivo el que usted está presentando, eh, al trabajo de la comprensión de prácticamente del siglo, si es que así lo amerita en la auditoría, el trabajo del activo fijo. Correcto. Efectivamente, esta es una clase modelo, Julio. Efectivamente, me he saltado un paso y lo que tú dices es correcto. Lo primero que se tiene que hacer dentro del procedimiento de auditoría es entender el proceso, ¿ya? Y acá sí hago una aclaración bastante importante, ¿no? Dentro del procedimiento, cuando tú, y acá voy a abrir un recordaris, ¿ya? Vamos a hacer un recordaris. Y gracias por tu pregunta, ¿ya? Pero sí lo voy a diseñar. Cuando el auditor determina su estrategia, ¿de acuerdo? Su estrategia de auditoría tiene dos caminos. Eh, probar, entender, entender y probar el control interno. Y para eso va a ser test de controles, post-control, más procedimientos de saldos. O el otro camino es entender el proceso, no probarlo y hacer procedimiento de saldos. Procedimiento de saldos. ¿De acuerdo? Ese es el camino. Ahora, ustedes me preguntarán un ratito, que otra vez se me ha frizado el papel. Un ratito. Y ahora sí. Lo voy a nuevamente proyectar. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo dos caminos. ¿Cuál es el mejor camino? Depende de las horas, depende de la naturaleza, ¿no? Entonces, frente a cualquier evento que tú quieras ejecutar, primero se tiene que entender el proceso. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que entender el proceso? Porque obviamente en el entendimiento del proceso se van a identificar lo que puede fallar, lo que puede fallar, que significan errores en la transacción del riesgo inherente, que es el riesgo inherente, que es el riesgo inherente, ¿de acuerdo? Eso es lo que puede haber en el proceso. Y para eso, o sea, para mitigar los errores que pueden haber en el proceso, hay controles, ¿no? de la entidad que van a mitigar, y para que tú puedas tener un aseguramiento de que los errores que puedan fallar, tú vas a hacer el diseño de los procedimientos. Y acá en el diseño de los procedimientos, para mitigar los riesgos de transacción, pruebas a hacer esos control o pruebas de saldos. ¿De acuerdo? En ese sentido, como esta es una clase modelo, yo me estoy yendo ya directamente a probar el saldo e indicando que tengo que hacer una estrategia sustantiva. Sin embargo, obviamente, en las aperturas de las clases iremos paso a paso, step by step, donde desarrollaremos ciertos entendimientos de los procesos para poder ejecutar. Porque en el entendimiento del proceso, ¿de acuerdo? Yo puedo decir que no se presente correctamente el movimiento de activo fijo. Eso es lo que puedo yo decir como aseveración del escepticismo que le voy a dar. Y para mitigar, el diseño para mitigar que puede fallar serán los procedimientos de saldos o procedimientos de control interno. En este caso, solicitaremos, ¿no? El movimiento por transacción del activo fijo a la compañía. Y se validará
y este se validará con revisión y cruce, ¿no? Del registro auxiliar de activo fijo, del registro del activo fijo versus el, el libro mayor. Entonces, en otras palabras, señor Yattaco, sí, obviamente yo tengo que hacer un entendimiento del proceso para poder identificar lo que puede fallar tanto en el costo como en el desarrollo de la depreciación. ¿Por qué? Porque obviamente tengo que identificar como auditor financiero cuestionamientos o escepticismo que se hagan durante el proceso, y para eso yo voy a diseñar o procedimientos de control interno, ¿de acuerdo? ¿Ya? Procedimientos de control interno, ¿ya? O procedimientos de ejecución de saldos. No sé si porque en eso pude responder la consulta, señor Yataco. Sí, está claro. Sino que quería tener claro, va la redundancia, que efectivamente antes de hacer una revisión, se requiere evaluar, identificar los posibles riesgos y es que este rubro sí lo amerita en la entidad que estamos haciendo la evaluación, ¿no? Sí, es correcto, ¿no? O sea, lo que sí es importante, lo que sí es importante y tener en consideración es que así no se pruebe el control interno, y acá sí hago una cápite importante. Así, la estrategia del auditor financiero no sea probar control interno, ¿de acuerdo? O sea, no quieras probar control interno, hacer pruebas de control interno. Lo que sí el auditor financiero no puede dejar de hacer, así se vaya por un procedimiento de revisión y ejecución de saldos, es entender el proceso, identificar los controles, identificar lo que puede fallar, los riesgos, y diseñar procedimientos de saldos, ¿no? ¿Por qué? Porque sin el entendimiento del proceso, tú no te ciegas a diseñar cómo vas a ejecutar los procedimientos sustantivos. Los procedimientos sustantivos en el proceso de auditoría pueden ser muy genéricos, pueden ser muy estándar, pero hay procedimientos específicos que salen de lo normal. ¿Por qué? Porque la industria lo pide o lo solicita. ¿De acuerdo? Eso es importante, esa aclaración. Esta es una clase modelo, ojo que me estoy saltando de la planificación directamente a la ejecución. Pero obviamente el día de hoy quiero hacer un recordaris de algunas cosas o conceptos básicos que uno debe tener en consideración. ¿Quedó claro? Por favor. ¿Quedó Claro. claro? Listo, gracias. Ya, perfecto. Entonces, también sí es importante que quede bastante claro, estimados colegas, estimados alumnos, ¿de acuerdo? Que tú haces entendimiento de los procesos sobre las cuentas principales o cuentas significativas o cuentas de riesgo. El auditor no solamente entenderá los procedimientos principales, rutinarios de los procesos o de las cuentas significativas, porque dentro de la evaluación de las cuentas significativas puedes tener cuentas no significativas o insignificantes, que están por debajo de tu umbral del error de tolerancia. Entonces, para efectos de desarrollo del proceso de auditoría en la etapa de ejecución, si el auditor financiero ha indicado que existen cuentas por debajo del valor de su error de tolerancia y las ha clasificado como de no riesgo, insignificantes o no significativas, estas cuentas de no riesgos no es necesario hacer entendimiento del proceso. Bastará con hacer procedimientos analíticos o procedimientos de revisión de documentos para poder mitigar el riesgo, ya que no son cuentas que, si identificas un error profundo o grave, te muevan para, en conjunto, decir que los estados financieros no son razonables. Eso que quede claro. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, no desviándonos del tema de lo que estamos indicando. Entonces, cuando nosotros estamos en la revisión de lo que es la propiedad, planta y equipo,
Lo primero que uno tiene que hacer efectivamente es evaluar el detalle, porque si bien es cierto, tú has entendido los procedimientos del cliente, pero la presentación y la revelación que nos muestren al momento de auditar, ¿de acuerdo? Es importante que toda la transacción o el movimiento, el costo y la depreciación esté correctamente asegurada, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo mezclara un concepto de ajuste, un ajuste contable versus un retiro o venta, o venta no es lo mismo. ¿Por qué? Porque un ajuste contable podría ser por por un error de registro, ¿no? Un ajuste contable podría ser por un error de registro de gastos capitalizables. Entonces, para ello, cuando yo quiera diseñar el procedimiento que voy a ejecutar, no le voy a pedir la factura, no le voy a pedir el invoice, no le voy a pedir esto que me dé la tasación para ver cómo lo ha retirado o el costo de enajenación. Lo único que voy a pedir es que me dé el sustento de por qué ajustó el costo de capital y evaluar si cumple con los requerimientos de la norma 16 para ver si efectivamente el desembolso que se hizo, si es un gasto y no debería afectar al valor del activo. ¿De acuerdo? Entonces, sí es muy importante de que cuando se arme el movimiento del activo fijo, el auditor y el cliente tengan la conciencia, ¿no? Y el expertise de expresarte bien el movimiento de la transacción en su forma en su forma y fondo, ¿ya? Otro de los temas que podrían ejecutarse como consecuencia de la presentación o revelación es que confundan el concepto de ventas por deterioro de activos fijos. Nuevamente repito, un deterioro de activos fijos puede darse por una aplicación de norma 36 que un activo esté por debajo de de su valor recuperable. Y en ese momento, obviamente, se va a tener que hacer un ajuste al activo por aplicación norma 36. Entonces, para eso, el auditor tendría que pedirle la tasación, al cliente, que la evaluación del deterioro, ¿no? Del deterioro, la comparación de libros, ¿no? Eh, entre, la y obviamente el CV del experto que hizo trabajo de deterioro. ¿Por qué? Porque obviamente el auditor tiene que analizar si es que el experto que hizo la revisión de la aplicación de la NI 36 cumple con los criterios, es un tasador independiente, tiene experiencia en los avatares de este tipo de diseño. Por otro lado, el auditor también le tendría que pedir al cliente el memo técnico basado en norma 36, por qué ejecutó un deterioro, cuáles son los indicios, ¿no? Evaluar, ¿no? Entre otras consideraciones o otros diseños de trabajo que se tendrían que ejecutar. Entonces, a veces, ¿no? Dentro del proceso del trabajo de revisión de saldos, recién cuando nos concientizamos o nos ponemos a pensar, la importancia del movimiento del activo fijo es vital. Entender primero, porque no es lo mismo auditar una baja o un retiro en la depreciación o en el valor del costo que auditar un deterioro, un ajuste contable. No sé si me dejé entender, señores. A ver, vamos a detenernos un momento para ir respondiendo algunos conceptos. El SAT, por su terminología en inglés, significa summary, summary, ya es lo voy a poner en español, resumen de diferencias de auditoría.
o summary Audi difference. Lo voy a responder, voy a nuevamente proyectar